Hola y bienvenido, espero que estés muy bien. En este video te voy a mostrar algunas configuraciones de imagen recomendadas para el Samsung Neo QLED Mini LED QN90D, independientemente del tamaño que tengas en tu poder. Voy a empezar con el contenido en alto rango dinámico. Como ejemplo utilizo el modo de imagen estándar con esta escena que tiene mucha oscuridad para que haya un buen equilibrio entre la intensidad de los efectos blooming, clouding, nivel de detalles y por supuesto el nivel de los colores. Este televisor tiene una muy buena cantidad de zonas de atenuación, es el tamaño de 50 pulgadas. Como ejemplo utilizo el modo de imagen estándar. Entonces, entras aquí a todos los ajustes, aquí en configuración experta. Brillo en 50, contraste en 50, la nitidez la dejas en 10, el color en 30, pero si quieres lo puedes incrementar un poco, esto de acuerdo a tus gustos. El parámetro matiz lo vas a dejar en 0. Los ajustes de claridad de imagen lo dejas en automático para que haya menor intensidad del efecto de vibración. El oscurecimiento local lo colocas en normal para que haya un buen equilibrio entre el efecto clouding, blooming y el nivel de detalles. El mejorador de contraste colócalo en alto. Vas a bajar y aquí donde dice trazado de tonos de HDR déjalo en activo. El tono de color en estándar y aquí algo muy importante, los valores de gama y detalle de la sombra. Gama ST.2084 lo subes hasta 3, el detalle de la sombra también lo subes hasta 3. El potenciador de color estaría bien dejarlo en bajo para que haya un leve realce sin que se exageren los colores, por ejemplo en escenas que tengan mucha combinación de los mismos o mucho volumen de color. Vas entonces aquí a configuración de espacio de color, lo dejas en nativo porque a veces viene en automático, entonces lo debes colocar en nativo. Sin embargo, como siempre he dicho, como en cuanto a colores es cuestión de gustos, en caso de que quieras un resultado un poquito más natural, lo puedes colocar en automático, pero el atractivo de los televisores Samsung y la tecnología Quantum Dots es lograr un mejor realce de colores, por lo cual te recomiendo dejarlo en nativo. Y en cuanto a la temperatura de color o tono de color, digamos que podría variar dependiendo de cada modo de imagen, es decir, puedes aplicar el resto de parámetros, sea cual sea el modo de imagen que escojas, y la temperatura o tono de color cambiarlo de acuerdo a ese modo de imagen. Por ejemplo, con el modo de imagen película decides si colocarlo en cálido 1 o cálido 2. Ahora vamos con el contenido que está en rango dinámico estándar, es decir, sin algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Que tal vez este contenido, este ejemplo se ve un poco borroso, pero es un efecto de la cámara con la que estoy grabando. El objetivo es lograr principalmente que aquel contenido que tenga baja resolución se vea de una forma un poquito más nítida o sin tanta granulación o partes pixeladas. Vas aquí a configuración experta, brillo en 50, contraste en 50, definición o nitidez en 10, color en 28, matiz en 0, ajuste de claridad de imagen en automático, oscurecimiento local en normal, el mejorador de contraste en alto y la remasterización automática de HDR en alto. Lo bueno es que el procesador de este televisor hace un muy buen trabajo en SDR, aún activando la remasterización automática HDR, es decir, que las partes no lucen exageradas ni con exceso de nivel de detalles ni exceso de granulación o pixelación. Tono de color ya sabes que puedes cambiarlo de acuerdo a tus gustos o de acuerdo a cada modo de imagen que utilices. En este recuerda que es el modo de imagen estándar, por lo cual sería en estándar. Los valores de gama BT.1886 en 2, detalle de la sombra en 1, configuración de espacio de color nativo, potenciador de color en bajo. Te recuerdo que si quieres colores un poquito más naturales puedes colocar el espacio de color en automático. Estas serán entonces las configuraciones de imagen para SDR y HDR para este Samsung QN90D. Después sacaré un video con configuraciones de imagen para el modo juego de este televisor. No siendo más, te recuerdo que podrías apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, de Patreon o haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción. También dándole clic al botón like si este video te ha gustado, suscribiéndote a mi canal si aún no lo haces y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.